Si tu vecino te propone robar un banco, un auto o una casa, ¿serías su cómplice? Entonces, ¿por qué aceptarías usar cable clandestino? No te comprometas, robar cable es un delito. La señal clandestina se ve mal, pero tú como papá te ves mucho peor. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más. Hola amigos de mi programa o de nuestro programa, aquí nos vemos. ¿Cómo están? Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, Pedro, ¿y tú cómo estás? Natalia, demasiadamente bien, feliz. Hoy un día más, un día que nos está regalando Dios, la naturaleza, un día lleno de amor, lleno de paz. ¿Y sabes qué? De artistas, poetas, pintores, escultores. Hoy tenemos un programa muy espectacular, Pedro, porque hoy vamos a tener un invitado muy especial. Él es Leobardo Pérez. Leobardo Pérez. Sí, Pedro. El hombre que ha transformado esto. Que ha transformado esto. Y que ha transformado muchas otras cosas más, como la que usted tiene en sus manos. Sí. ¿Y sabe en qué transforma él estos elementos que algún día fueron utilizados no para el bien, sino para otras cosas completamente diferentes a lo que uno le puede dar uso? Pedro, en arte. Él hizo arte con estas armas. Arte. Como podemos observar detrás de nosotros. Arte. Arte. Él convirtió la violencia en amor. Sí, Pedro. 27.398 armas blancas recolectadas durante el desarme de los barrios de Medellín se convirtieron en esta gran escultura que podemos observar acá atrás. 27.000 398 armas blancas. Sí, eso fue en el año 2002, donde en Medellín se hizo una campaña de desarme para la ciudad y mucha gente fue llevando estos elementos a una caneca, simplemente. Y aquí vamos a tener un gran escultor que convirtió estas armas en arte. Y ese es el maestro Leobardo Pérez Jiménez, donde vamos a estar con él en cuestión de segundos. No se despeguen, que ya nos vemos. Amigos televidentes de nuestro programa, aquí nos vemos de Teleboyacá. Ahorita les hablaba de que hay un gran maestro, escultor, pintor, que transforma estos elementos, cuchillos, navajas,
machetes, armas cortopunzantes, las transforma en vida. El maestro, qué rico que esté hoy aquí con nosotros. Maestro, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Un feliz día. Maestro, qué alegría tenerlo en nuestro programa. Yo creo que los televidentes quieren saber mucho de usted. Mucho. ¿Por qué, maestro? Porque hay mucho de qué hablar. Violencia, amor, erotismo, hombre, mujer. Pero primero cuénteme, maestro, o cuéntenos usted dónde nació. Yo nací en el Carmen de Viboral, en el oriente antioqueño, en la cuna de la cerámica. En la cuna de la cerámica. Sí. Maestro, ¿y cómo empezó usted en la vida artística, en la vida del arte? A ver, su papá, su mamá, sus abuelos, o sea, sus ancestros tenían algo que ver con la parte artística, cultural. No, en realidad la sensibilidad por la plástica la empecé a sentir por la oportunidad que me dio la vida de estar en contacto con la pasta, con el barro. En el Carmen, sí. Entonces, desde pequeño aprendí a conocer los materiales que llevaban a la preparación de la pasta para elaborar piezas de cocina, platos, tazas, figuras, porque en el Carmen habían empresas familiares donde se fabricaban pesebres. Y ese contacto y ese conocimiento del cuarzo, del minio, del feldespato, de la forma de cantar, de la decantación de la pasta, y ver ese proceso, conocerlo y vivirlo, sí. Y tocar ya el barro con esa suavidad, con esa facilidad que da el barro decantado y limpio para hacer figuras. Maestro, desde pequeño me tocó eso sin conciencia, porque yo no tenía ninguna información acerca de la técnica, de la plástica. Bueno, dos preguntas. Más o menos en ese tiempo, ¿qué edad tenía? No, muy pequeño, eso fue de 6, 7 años. ¿Escuelero? Sí, estaba ya conocedor de la realidad de mi pueblo, sí, las fábricas, sí. El mercado, la iglesia, la religión, sí. Todo esto que conoce uno de pequeño en un municipio, y la educación que empezó a los 7 años ya me llevó a profundizar un poquito más y a entrar a tener interés por las manualidades, por la música, por todas estas actividades lúdicas que lo llevan a uno a desarrollarse interiormente y a expresarse en los diferentes lenguajes de la vida, como es el sonido, como es la naturaleza. Maestro, entonces usted terminó su bachillerato en el Carmen de Viboral. No. No. Yo me vine de a la edad de 14 años. 14 años, sí. Terminé aquí en Medellín los estudios. Bueno, aquí llegó, se vino del Carmen de Viboral para Medellín. Sí. Y aquí todavía inclinado, porque aquí ya no había el barro para decantar. ¿Qué es decantar? Decantar es el proceso de limpieza de lo que se saca de la tierra, o sea, de la mina, las vetas donde están estos materiales para elaborar productos, en el caso del Carmen de Viboral, industriales, como eran las piezas sueltas, las vajillas, platos, tazas, pocillos, toda esa industria que proporcionaba ingresos a la población del Carmen. Entonces usted nos vino para acá, para Medellín. Yo vine para acá, para Medellín. Aquí ya no había barro. Aquí no había barro, pero había la posibilidad del cine en una forma más amplia, el teatro. Entonces yo incursioné en grupos de teatro,
y me gustaba mucho el cine, los conciertos, lo poquito que había aquí en museos, y sobre todo la parte textual, los textos de arte. Todo eso me inclinaron cada día más al conocimiento y a entender la realidad que estaba viviendo yo en ese momento, unas ansias, un hambre de hacer algo, pero no se podía, sí, porque la educación era difícil y las situaciones no me permitían dedicarme a hacer actividad artística, ni tampoco a estudiar. Entonces me empleé y ya siempre con la intención de algún día liberarme para dedicarme de todo al arte. Maestro, ¿y en qué se empleó aquí en Medellín? Yo trabajé con Avianca. Con Avianca. Con Avianca, sí. Y simultáneamente trabajando con Avianca, ¿hacía ya algunas cositas artísticas o todavía no? Ya se le metía a los metales, a las monedas, a las armas blancas, en fin, a los balines, a los pedacitos de metal, o todavía no, todavía eso estaba aquí, o todavía no lo tenía ni en sueño. No, yo siempre he tenido la mano como que me ha llevado a eso, ¿cierto? Sí. Entonces siempre he tenido la actividad del arte, lo que hacía mucho cuando estuve empleado y cuando estuve trabajando también en el comercio, sí, es dibujaba, siempre buscando en un momento, el momento oportuno para liberarme del todo para el arte, y que fue lo que me llevó a luchar mucho, buscando unos recursos, porque del arte no se y los problemas que tiene uno con la familia cuando dice que va a ser artista. Muy difícil, sobre todo que no tiene uno posibilidades económicas. Y esa realidad me llevó a mí a pensar de que tenía que liberarme y poderme dedicar de todo al arte. Y siempre estuve haciendo pintura y algo que no era costoso, sí, y que ocupaba muy pocos espacios, porque la escultura ya era unas erogaciones altas de espacio y de dinero, y ya en el 89, en 1989, sí, ya me liberé del todo para el arte, para la escultura. En el 1989, sí. Maestro, pero entonces usted estuvo en algunas academias o con algunos grandes maestros, porque el conocimiento que tiene usted en el arte es demasiado, es mucho, y eso no se encuentra así de la noche a la mañana o en una bolsita, no. ¿Cómo adquirió ese conocimiento? Más que todo, en la investigación por medio de los libros. De los libros. Y el conocimiento de los museos por medio de los libros. Sí. El cine, el teatro, sí, la música. Todo. Usted también es músico, también, no, usted canta, ¿no? Quise mucho, ¿sí?, ser músico cuando estaba pequeño, pero no, yo quería ser pianista, pero no fue posible. Sí. Y ya en el proceso ya que de actividad de tiempo completo al arte, me dediqué a visitar talleres de artistas, sí, a frecuentar las universidades de la academia, pero no vi campo en la academia, sí, porque miraba mucho la parte creativa con la practicidad, sí, o sea, sí, sentir y practicar. Y la, sí, academia es rígida y tiene unos procesos, y yo no me sometí a eso. En ese tiempo miré la forma de conocer museos, entonces ya viajé a Europa, a Italia, a Francia, a Grecia, a varios países, España. Entonces hice un recorrido, he hecho varias veces, he estado en Europa y he hecho talleres, he trabajado con maestros importantes florentinos, sí, y ahí es donde he adquirido el conocimiento por el hacer más que por el buscar cartones, pues, o títulos, ¿no? Más... Maestro, Europa, Francia, arte, obras
relacionadas con esto, con la violencia, que al maestro le tocó recibir armas en las canecas hasta ensangradas todavía. Nosotros vamos a ir a unos mensajes institucionales, porque es que hay mucho de qué hablar. Tenemos vía, proyección de vida, parque internacional, tenemos cruz monumental, tenemos el lugar histórico de Leobardo Pérez en el arte colombiano, tenemos el proyecto Laberinto que va vinculado a la proyección de vida, y fuera de eso vamos a la exposición temática. Este es el libro de nuestro maestro Leobardo Pérez Jiménez, que enseguida vamos a ver una a una sus obras reflejadas en su galería. Maestro, entonces que no se nos despeguen, que ahorita nos vemos en la Galería Taller. Muchas gracias. A ustedes, que estén muy bien, ya venimos. Don Chucho, ¿me regaló una mogolla chicharrona? Partida en 2. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Venga, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Eso es de qué. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. Un mensaje de la Autoridad Nacional de Televisión. Bimetal, todo en hierro forjado. Bimetal es una empresa dedicada al arte de lo manual, con más de 20 años de experiencia. El hierro, el cobre y el aluminio se moldean según sus necesidades. El trabajo escultural forma parte de nuestra empresa, así es que el arte, la arquitectura y la decoración la encontrarás en un mismo punto. Teléfono 343-5201 o visítenos en Belén en la calle 31A, número 7907. Bimetal, forja, arte y antigüedades. Continuamos aquí en la Galería El Laberinto, en donde actualmente hay una exposición del maestro Leobardo Pérez sobre sus esculturas, y también nos encontramos con el galerista Leobardo Arango, que nos va a dar un intro y alguna explicación sobre qué obras tenemos aquí en la galería. Leobardo, bienvenido. Muchas gracias. Hombre, Leobardo, usted no sabe la satisfacción tan grande que siento al estar compartiendo esta galería, de estar compartiendo con personas como usted. Hombre, Leonardo, bienvenido a nuestro programa. Aquí nos vemos de Teleboyacá. Muchísimas gracias por la invitación y bienvenidos. Gracias. Leonardo, hay muchas cosas por hacer. Hace poco llegaste aquí a la ciudad de Medellín y tenés una lista así de larga para arrancar. Pero qué rico haber arrancado o haber comenzado por esta galería. Contanos o contémosle a los televidentes cómo te has sentido, a qué viniste y qué vas a hacer aquí en este punto. Sí, a ver, este espacio tiene una historia larga, empezó actividades en el 2017, y desde entonces ha habido como diferentes ciclos, diferentes procesos donde diferentes personas se han vinculado y han participado y han realizado proyectos, exposiciones, actividades culturales. Yo conozco esa historia y observando como los diferentes elementos quise venir como a integrarme a esa historia, aportándole como unas ideas que están ya reflexionadas desde hace mucho tiempo y habladas y conectadas, ¿cierto? En particular es el hecho de buscar a través del arte generar vínculo social.
y que podamos comunicarnos a través de la creación artística, podamos encontrarnos, podamos descubrir quiénes somos y hacer caer como barreras y fronteras que impiden como un mejor bienestar y un mejor convivir. El jueves pasado estuve en la inauguración de este hermoso lugar. Créanme, o créame Natalia y créanme en televidentes, que yo me sentía como en Europa. Las obras, la iluminación, la factura que presentaba esta exposición, pues no la he visto pocas veces aquí en nuestra ciudad de Medellín. Como tú dices que la inauguración fue el jueves pasado, pues yo creo que el galerista nos cuente como cuándo va a haber otra exposición o cuándo va a estar abierto la galería al público para que las personas puedan venir a conocer las obras del maestro Leobardo. A ver, lo que inauguramos el jueves pasado efectivamente es una reinauguración del espacio porque estuvo cerrado durante algunos meses y en simultánea se inauguró la exposición Danzas Mitémicas. Danzas Mitémicas, entonces, una exposición con el artista Leobardo Pérez Jiménez en torno a la temática del movimiento, con su trabajo ya muy reconocido en la ciudad por diferentes obras monumentales públicas y su participación en diferentes exposiciones. Es uno de los artistas más importantes de nuestra galería, con el que llevamos trabajando mucho tiempo, que está muy implicado en este proyecto y con el cual también nos pusimos en contacto con la Corporación El Hilo de Ariadna para desarrollar proyectos juntos. Entonces esta exposición es el resultado de conversaciones entre el artista, la Corporación El Hilo de Ariadna y el espacio El Laberinto, la Galería El Laberinto, para apoyar un proyecto que se llama Parque Internacional de Arte. Entonces se realizó la curaduría, hubo muchas personas a quienes agradecemos mucho su participación, en especial a la instaladora Lea de León, que realizó toda la escenografía con una creación luz y color, y la exposición entonces va a estar abierta, la abrimos entonces el 9 de noviembre y va a estar abierta hasta el 30 de noviembre para los que quieran visitarnos y que quieran participar. La idea también es que en este espacio realicemos eventos alrededor de la exposición. Entonces, en estos momentos estamos preparando para difundir un programa con varias personas que nos han propuesto actividades, por ejemplo, noches de lectura, noches de música, visitas de colegios, de universidades, etcétera. Poesía, es decir, tertulia. Es un espacio abierto a la ciudad, en realidad. La exposición ya tiene un valor en sí por la calidad del artista y por la calidad de la escenografía. Ajá. Y incluso por la calidad del espacio desde un punto de vista arquitectónico, que lo podrán ver en las imágenes, tiene una particularidad y tiene toda una historia que está muy ligada al barrio, incluso en el barrio, porque estos ladrillos tienen 100 años y fueron hechos con ladrillos salidos del sector que fue un centro muy importante de alfarería, de creación de ladrillos y tejas. Incluso aquí estamos al lado del Parque Las Chimeneas, que las chimeneas eran chimeneas de una fábrica de ladrillos, de fábricas de ladrillos. Entonces, todo ese interés que ya tiene el espacio lo enriquecemos aún más con actividades que estamos dispuestos a escuchar proposiciones, porque ya tenemos una agenda con algunos eventos concretos como planificados, pero el espacio está disponible para que la ciudad aproveche de él, para que si alguien tiene ideas que quiera realizar como algo generoso para la ciudad y que nos integre y que nos haga conversar, estamos abiertos para brindarles el espacio también. Así es, de que si alguna corporación, alguna institución, alguna asociación, alguna universidad, algún colegio quiere venir a ver estas bellezas de obras y a plantear una poesía, a plantear una tertulia, un conversatorio, tranquilamente puede hacerlo. ¿Nos pueden llamar a qué número?
Nos pueden llamar Me vas a repetir esa porque todavía no me lo sé. Bueno, ahorita entonces les decimos, bueno, pero continuemos. ¿Qué es el hilo de Ariadna? El hilo de Ariadna es inicialmente es la historia mítica de el laberinto, Perseo, el Minotauro, toda la mitología griega que nos cuenta de un problema de un monstruo que era el Minotauro, que terrorizaba una ciudad y donde había que hacerle regularmente sacrificios para tenerlo tranquilo. Entonces el hilo de Ariadna fue el instrumento a través del cual Perseo se introdujo en el laberinto, mató al Minotauro y pudo salir siguiendo ese hilo, ¿cierto? Entonces la corporación El Hilo de Ariadna, donde hay personas muy reconocidas de la ciudad que se han involucrado en ella y que son parte de la corporación, es una proposición para salir del problema de la violencia en Colombia. Entonces, y en Medellín en particular y en Antioquia. Entonces todos se han unido, tiene mucha resonancia con el trabajo del artista Leobardo Pérez Jiménez y con el trabajo de la galería, en ese sentido de proponer salidas que podamos seguir para salir de estos problemas de violencia y de conflicto. Entonces el Hilo de Ariadna se constituyó con este objetivo de generar actividades culturales que permitan eso, y en particular ha venido concentrando sus actividades en el proyecto Parque Internacional de Arte, que es un proyecto en zona rural de Marinilla, donde hubo una situación de conflicto bastante dramática y donde ahorita se está desarrollando como ese proyecto donde el artista está también muy involucrado y lidera pues como el proyecto para generar allá un espacio de encuentro entre lo rural y lo urbano, entre el campesino y el ciudadano, con los turistas, y con una perspectiva internacional para que se convierta como un espacio donde nos encontremos con el mundo también y dialoguemos a través de la creación artística, de la agricultura sana y un montón de proyectos que están involucrados en ese proyecto. Leobardo, y en esa historia del Hilo de Ariadna también se ve reflejado en las esculturas del maestro Leobardo Pérez, el referente de los personajes mitológicos en las obras. Ese en realidad fue un aporte importante de alguien que nos ha estado acompañando mucho, que es Luis Aliro Calle, que tiene una cultura histórica muy larga y donde incluyó como ese elemento mitológico, ¿cierto? Eso ha ido como guiando un poquito de las denominaciones de partes importantes del proyecto, y ahí el Hilo de Ariadna efectivamente fue concebido de esa manera, y entonces de ahí se coligió unas personas que estuvieron participando en la creación de este proyecto, que propusieron como nombre El Laberinto para este lugar, y ahí vamos como en ese trabajo. Ahorita, queridos televidentes, le comentaba a Leobardo que un hombre tan joven para tener tanto mundo, tanta experiencia. Leobardo pues hace poco vino de Europa y es una persona muy versada artísticamente, pues con los conocimientos de esos países europeos. Leobardo, llegas a Colombia, ¿cómo encontrás el arte aquí en Medellín? Pues ¿cuál es la diferencia? ¿Hay una gran brecha? ¿Qué hay allá que no lo hay aquí? ¿O qué hay aquí que no lo hay allá? Afortunadamente hay un montón de cosas que hay aquí que no hay allá, y lo contrario, porque entonces eso permite como complementarse. Hay muchas cosas que tenemos acá que son muy valiosas, que le tenemos que seguir dando la importancia que merecen. Yo creo que de pronto, más allá de lo que hay allá que no tenemos acá, es mecanismos de funcionamiento que nos pueden servir y que nos pueden ayudar para seguir ejemplos de que han funcionado bien, sea allá, sea en cualquier parte del mundo. Y que de pronto acá lo que podríamos profundizar un poco es la comunicación entre nosotros. Eso tanto a nivel interpersonal como institucional. Es decir, que me da la impresión que con el trabajo de observación que llevo haciendo desde algún tiempo y con el trabajo de gestión cultural que se llevó a cabo para montar esta exposición, para difundir el proyecto, etcétera,
me he encontrado que no hay redes fuertes de contacto. Es decir, que no hay como, es un poco más difícil ponerse de acuerdo entre los diferentes entes culturales para que hagan parte de un evento o para que se involucren. Entonces, por el momento me da la impresión de que hay como un trabajo importante para hacer, para ligar, para decir, nosotros hacemos esto, ustedes hacen esto, listo. Entonces, comunicarnos y que haya como más comunicación entre todos. Ya desde un punto de vista de la creación artística, creo que se repite un poco ese elemento en el sentido en que hay creaciones muy diversas y espacios donde se le dan lugar al uno, se le dan lugar al otro, pero no hay como comunicación entre esos diferentes tipos de creadores y tipos de instituciones. Bueno, tenemos algo muy iniciado, que es el Parque Internacional del Arte, el PIA, de lo que nos hablaste ahorita un poquito. Ya hay algo hecho para llevar a cabo ese proyecto. Sí, ese proyecto en realidad, como digo, nosotros nos vinculamos porque el artista nos llama mucho y nos solicita, y dado que él nos ofrece tanto con sus obras, con la calidad de sus obras, con su actividad cultural, nosotros dijimos, está bien, participamos, nos involucramos, y porque el proyecto nos parece muy interesante como un aporte al departamento y al país y un vínculo con Medellín. Muy bien. ¿Qué tienen ya? Por decir algo. Aquí hablábamos ahora del Parque de las Chimeneas. Hablábamos del Parque de las Chimeneas. Allá tienen los adobes, y estos adobes salieron de esa empresa. Ahora podemos decir, en el PIA ya tenemos el proyecto, ya tenemos el terreno, ya tenemos una casa construida. ¿Qué hay? Hay muchas cosas, es difícil enumerarlas todas, pero voy a decir las más importantes y empezar la que para mí es más importante. Y es que hay unas, creo que son unas 7 hectáreas que están no ni siquiera en reforestación, sino en restauración de bosques. Es decir que en asocio, en convenio con el Jardín Botánico de Medellín y con Bosques Andinos, se sembraron una cantidad de árboles para restaurar el bosque que se ha visto en ese sector muy destruido y muy dañado. Aparte de eso, ese es uno de los ejes más importantes del Parque Internacional de Arte para crear conciencia, para participar y aportar en la conservación de la naturaleza, que favorece el bienestar del ser humano. Aparte de eso, hay unos espacios que se han ido construyendo, algunos están terminados, otros están en proceso de ser terminados. Espacios hay un gran espacio de exposición cerrado para permitir obras como más delicadas. El parque se está estructurando los terrenos donde va a haber obra monumental, lo que se denomina como escultura expandida, es decir, land art, y otras formas de manifestación que salen de la simple escultura en sí. Mucha instalación, y se ha desarrollado ya muchas actividades en un espacio que hemos denominado Salón de Actividades. Con la comunidad local se han venido realizando talleres de diverso tipo, de iniciación artística, de concientización ambiental, y una cantidad de eventos que ya han hecho que en el sector cercano la gente ya conoce qué es el proyecto, va adaptándose a él y va incorporándolo a su vida para su bienestar. Igual con la administración de Marinilla hemos ido avanzando conversaciones para que también nos ayuden un poco en esa gestión de ese proyecto. Esa concientización ambiental también le da al artista como una responsabilidad social con la comunidad, porque también, por ejemplo, como lo vemos con el maestro Leobardo, que hace esas esculturas con los cuchillos y las navajas, o qué se quiere representar con ese tipo de material. Nosotros trabajamos con Leobardo Pérez Jiménez porque es un artista muy completo en realidad. ¿En qué sentido? Como puede todo el mundo apreciarlo en su obra, hay un trabajo técnico de realización estética que es muy profundo. Hay un trabajo conceptual muy grande también en la obra en sí, respecto a la forma, al movimiento, a la armonía de los elementos. Y hay una dimensión social muy importante que ha estado muy presente en su trabajo, y es desde su niñez prácticamente.
una conexión con los problemas sociales, muy involucrado con las comunidades desfavorecidas en particular, y siempre interesado en buscar cómo aportar para que los seres humanos, desde el barrio al lado hasta el otro extremo del mundo, puedan ser mejores personas, para ser más felices, para estar más completos, para sentirse más plenos. Y en ese sentido, entonces, su trabajo escultural fue buscando, a través de la búsqueda de la materia, del contacto con la materia, fue buscando cómo encontrar medios de comunicación para transmitir mensajes que pudieran impactar de manera más profunda el diario vivir de los individuos. En esa búsqueda ha ensayado con muchísimos materiales que han dado resultados estéticos de gran calidad, pero el que ha generado como una conexión más rápida con la población local es el trabajo con los cuchillos y navajas, porque tenemos una historia muy cargada, pues, como con la violencia, con manifestaciones desde la violencia pequeña hasta la violencia grande, el conflicto armado. Y entonces él encontró en esos cuchillos y en esos elementos una manera de decirle un mensaje muy claro, casi que haciendo arte pop en cierta medida, diciendo muy claramente: podemos hacer otra cosa con cosas que son malas. Es decir, tenemos la libertad cada uno de escoger si con un cuchillo hacemos daño a alguien o construimos. Y en su caso, por ejemplo, mostrando por el ejemplo, diciendo: yo, en lugar de utilizar el cuchillo para oprimir, para amenazar, para destruir, para dejar viudas, huérfanos, etcétera, etcétera, de una manera, como repito, de una estética bastante pop, de una manera muy directa, digo, yo escojo hacer algo estético, producir belleza, producir armonía, producir encuentro entre las personas y aportar a la sociedad. Leobardo, nos vamos a ir a unos cortes institucionales, pero no nos vamos a demorar mucho para que sigamos con 3 preguntas así bombardeaditas. Un artista X, te lo voy a decir como lo decimos nosotros los paisas, es muy teso, sabe mucho, pero el hombre resulta de que no tiene un espacio para trabajar y tampoco de pronto puede tener como la capacidad económica para pagarlo. Entonces, ¿puede esa persona llegar donde el maestro Leobardo o donde Arango y le dice: Leobardo, ve, yo tengo este proyecto, necesito hacerlo, construirlo? Esa persona puede ir al Proyecto Internacional de Arte a Marinilla, a hacer su obra y posteriormente vincularla con el laberinto, o no, enseguida que entremos de comercial, de institucionales, usted nos va a despejar, a explicar un poquito ese tema para que los televidentes entiendan. Listo, vámonos a un mensaje institucional y aquí nos vemos. Don Chucho, ¿me regaló una mogolla de chicharrones? Partida en 2. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable del servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Venga, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Eso es de que... Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. Un mensaje de la Autoridad Nacional de Televisión. Bimetal, todo en hierro forjado. Bimetal es una empresa dedicada al arte de lo manual, con más de 20 años de experiencia. El hierro, el cobre y el aluminio se moldean según sus necesidades. El trabajo escultural forma parte de nuestra empresa, así es que el arte, la arquitectura y la decoración la encontrarás en un mismo punto. Teléfono 343-5201 o visítenos en Belén en la calle 31A, número 7907. Bimetal, forja, arte y antigüedades.
Y continuamos en su programa Aquí nos vemos, en donde vamos a seguir con el galerista Leobardo Arango, que nos va a seguir contando y respondiendo varias de las preguntas que le tenemos aquí preparadas. No, qué rico, este programa de hoy es maravilloso, yo estoy feliz. Leobardo, te preguntaba ahorita de que cómo puede un artista involucrarse al proyecto internacional de arte. Eso lo estamos estructurando en este momento, pero como no está estructurado, está abierto a todo el mundo. Es decir, ahorita me preguntaste qué habíamos construido. Te hablé de esa exposición y me faltó un elemento, y es estamos en este momento desarrollado, no está terminado, un espacio para recibir a los artistas. Entonces, ¿qué es lo que quisiéramos llevar a cabo? Lo que quisiéramos llevar a cabo es lo que se conoce como el sistema de residencias artísticas. Es decir, estamos trabajando con diferentes personas porque necesitamos apoyo, es decir, no tenemos capacidad para tratar todos los elementos, entonces estamos buscando quienes pueden apoyarnos, y según lo que encontremos se van a establecer unos criterios para hacer selección. Es decir, que en un momento dado puede que haya un jurado, por ejemplo, y a que reciba unas candidaturas y diga la obra de este artista o el proyecto de este artista nos interesa, y entonces en ese caso se involucraría el proyecto realizando una residencia en el lugar y eventualmente dejando una obra como intercambio por su trabajo. Eso en este momento lo estamos desarrollando, e incluso pues invito a, si hay actores institucionales o personas particulares que están interesadas como en generar una dinámica para desarrollar este aspecto del proyecto, bienvenidos. Es muy importante para nosotros desarrollar ese aspecto para realmente que el artista sea también sea un eje central del proyecto Parque Internacional de Arte. Excelente. Esas son cosas que nosotros hemos buscado desde hace mucho tiempo con la administración de Medellín. Y yo creo que no ha habido quien realice eso, porque los artistas, como que para las administraciones, no tienen sentido. Leobardo, ¿qué proyección tenés con el maestro a futuro? ¿Y cómo es vista la obra de nuestro maestro Leobardo en el exterior? A futuro yo no me preocupo, porque he tenido la fortuna de observar diferentes procesos de diferentes artistas, tanto en la historia antigua como en la historia reciente, y hay elementos que estoy seguro que son relevantes para que su trabajo genere lo que él está buscando, que es ese cambio social, ese impacto en los individuos. Y entonces a futuro me parece que necesariamente con un tiempo de reflexión, o espero pues que no sea necesario demasiado tiempo de reflexión, la sociedad entienda, y la sociedad en todos sus niveles, es decir, desde la academia, desde el mundo artístico en sus diferentes élites, entienda como que ese trabajo que él ha venido realizando y que realiza es necesario, y él va a lograr consolidarse, porque es lo más importante. Yo creo que cuando un artista hace algo, lo más importante para él es que tenga una repercusión en la sociedad, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva, yo estoy seguro que tarde o temprano, muy probablemente más bien temprano, haya esa consolidación social que nos permita generar un mundo artístico más fluido, que genere más impacto social, que la gente tenga más acceso y que le genere más reflexión y que cambie sus hábitos. Y respecto a la segunda parte de la pregunta, no me recuerdo. Sí, vos has vivido la mayoría de parte de tu vida en el exterior. ¿Cómo ha sido esa representación del maestro Leobardo por parte tuya en el exterior? Pues, ¿cómo la ven desde otra mirada más? Y además, ¿cómo se ve la obra del maestro allá? Sí, la obra tiene un valor estético innegable, es decir, es bastante simple en realidad.
Y esa parte en el extranjero ha sido apreciada de manera muy directa, y entonces ha habido personas que se han maravillado inmediatamente. Ya cuando entra en ese segundo nivel de la historia de los objetos utilizados para su realización, hay muchas veces, la mayoría de veces las personas están encantadas pues y quedan como maravilladas. Y como a nivel internacional hay tanta referencia con ese tema de la violencia, entonces hay una comunicación también directa desde un punto de vista internacional, una admiración, una receptividad también muy grande. Ya el tercer nivel ha habido también buena recepción cuando se entiende como ese modernismo incluido en ese trabajo del material, que de pronto es un nivel un poco más filosófico, un poco más, se necesitan más referentes históricos, más conocimientos de la evolución del arte en Occidente, y las personas que tienen como conocimiento de eso logran verlo y sentirlo, y tiene muy buena importancia. En realidad la obra ha tenido bastante movimiento en Estados Unidos y en Europa, principalmente en Italia y en Francia, y las personas logran entender de manera muy directa el interés de ese trabajo. Y el mensaje, por supuesto. El mensaje, como lo digo, en el primero y segundo nivel es muy claro y muy directo y genera mucha admiración. En el tercer nivel, que es un poco más complejo, también cuando hay más cuando se profundiza más, la gente también lo percibe. Leobardo, aparte de las armas blancas que se hacen con, pues las esculturas que hacen con las armas blancas, también podemos observar que hay unas esculturas que se hicieron con monedas. ¿Qué significado tiene esas monedas en las esculturas? Sí, como lo decía anteriormente, este trabajo social que genera tanto impacto es el resultado de toda una búsqueda y de toda una perspectiva filosófica. A ver, por ejemplo, en la historia del arte occidental europeo, Julio González generó una gran revolución al salirse de los materiales tradicionales como el mármol y el bronce, y empezar a generar con otros materiales. En el trabajo de Leobardo Pérez Jiménez siempre ha habido una búsqueda para romper como con esquemas tradicionales también, porque muchos de ellos nos limitan y nos encierran, ¿cierto? Ese trabajo con monedas fue fruto de una reflexión también, aparte de esa búsqueda de material, de buscar en nuevos medios de expresión, también fue el resultado de una reflexión sobre lo que para él es uno de los problemas muy importantes del mundo actual, y es el capitalismo salvaje y el consumerismo, y ese poner el dinero y el tener por encima del ser. Entonces, muy naturalmente, él empezó a buscar por ese lado como medios de expresión, y encontró finalmente ese modelado que se puede apreciar en algunas de sus obras. En la vida personal, en la personal y en la artística, ¿vos cómo ves al maestro Leobardo? Sencillo, querendón, amable. ¿Cómo lo ves vos, que tenés pues como el acercamiento con él a toda hora? Yo lo veo muy trabajador, es decir, él está entregado permanentemente a los proyectos en los que trabaja, buscando generar socialmente cosas. Es muy generoso, pero muy consciente, es decir, es una generosidad que busca más que dar desde un punto de vista material, busca dar desde el punto de vista de la formación de la persona, del ser, y eso se manifiesta, si se tiene que manifestar materialmente también. Eso, por ejemplo, en este espacio lo hemos visto porque él ha sido generoso con lo que nos ha brindado para poder llevar a cabo los diferentes proyectos, ¿cierto? Y lo veo también muy entregado a su arte, hacia esa labor social, y por ejemplo, en el proyecto de Marinilla es el que está implicado completamente y hace todo lo que está en su capacidad física por aportar y entregarle ese proyecto al país. Entonces, ¿ese va a ser el lugar histórico del maestro Leobardo en el arte colombiano? ¿O es otra cosa?
Yo creo que su arte es independiente del proyecto allá. El proyecto allá en Marinilla, donde todos estamos involucrados, el laberinto, la corporación, está más allá de las personas. Y obviamente cuando se haga un balance de lo que fue y de cómo surgió y cómo salió, él va a tener un lugar importante ahí. Pero yo creo que él mismo es consciente de que debe trascender su ser ese proyecto. Porque su ser ya, desde un punto de vista histórico, como lo decía ahora, ya en su obra ya está garantizado. Es decir, pues pase lo que pase, por ejemplo, la obra que le regaló a la ciudad del Árbol de la Vida es una obra que está ahí, que habla y que por más que haya intereses, que haya visiones diferentes, filosóficas, esa obra habla mucho a la sociedad colombiana y habla mucho a Medellín. Entonces como que es difícil pensar en que la vamos a tumbar. Y como Medellín está siendo también valorada y que está tomando un lugar importante en el mundo y está siendo parte de la historia, entonces yo creo que las dos cosas son importantes, en las dos está presente, pero su lugar histórico está ligado a su obra, a su escultura, a sus instalaciones monumentales, y el parque, ahí está él como de manera muy importante, pero va a ser independiente de individuos. Ahora, en la entrevista con el maestro me decía: Pedro, hermano, honradamente yo soy muy malo para hablar. Yo le decía: maestro, usted no necesita hablar. Ese árbol de la vida nos cuenta todas las historias habidas y por haber. No hable, maestro, esté tranquilo. Pero finalmente, pues, de una manera muy sencilla, muy amable, el maestro nos atendió excelentemente bien y nos salió bien el programa. Hay un proyecto de una cruz que está en remojo. ¿Qué sabes de esa cruz, Leobardo? En realidad la galería no ha hecho seguimiento a ese proyecto porque es un proyecto del maestro aparte de la galería. Todos los proyectos que él realiza nos interesa porque es uno de los artistas más importantes de nuestra galería y centro cultural, del laberinto. Y entonces hemos ido oyendo más o menos y sabemos que está interesado en regalarle otra obra a la ciudad, que es uno de los grandes espacios verdes de la ciudad, regalarle una cruz como una simbología para sobrepasar un poco paradigmas y elementos que de pronto nos han encerrado y nos han mutilado aspectos de nuestra existencia. Por ejemplo, en él está muy presente el erotismo, por ejemplo, también, y entonces... Leobardo, sobre eso te quería preguntar, porque veo que en la mayoría de esculturas que hay en la galería hay cuerpos femeninos, o sea, la mayoría son cuerpos femeninos. Desnudos. ¿Se quiere representar como la mujer un papel más representativo en el arte, o qué se quiere representar con él? Hay hombres también, ha habido hombres también en su trabajo. Yo creo que el cuerpo femenino es en su condición de hombre ha tenido una sensibilidad mayor respecto al movimiento femenino, ¿cierto? Es lo que yo he leído de lo que ha hablado con él y lo que ha dicho, pero trasciende la cuestión de hombre y mujer. Es una realidad histórica también nuestra, de una especie de admiración, incluso no solo nuestra, en el arte en general, de fascinación del hombre por el cuerpo y por el cuerpo femenino en particular. Entonces tal vez esté ligado como a eso, pero también está ligado, yo creo, que a una facilidad de recurrir al modelo femenino más que al modelo masculino. Sobre todo por el erotismo que se quiere representar con las obras. Muy probablemente, yo creo que eso ya es de la interioridad del artista, pero probablemente sea más fácil para él hacer una conexión de movimiento, porque él trabaja mucho en movimiento en su obra, con el movimiento femenino que con el movimiento masculino, pero la verdad ahí estoy siendo especulativo. En este momento
estaba mostrando del catálogo de la exposición que se hizo el jueves pasado, las obras del maestro Leobardo. Aquí se las estoy mostrando en el catálogo, en el papel. Enseguidita las vamos a ver en tercera dimensión. Cuando yo cogí este catálogo, yo decía, esto es hermoso, esto es divino, pero ahora que las puedo tocar, que las puedo palpar, que puedo sentir el filo de las armas, que puedo sentir el frío de las navajas, que puedo ver los machetes y que veo en ellas la transformación y veo toda una historia de la que me siento completamente feliz. Queridos televidentes, yo no sé en verdad qué decirles, pero los que tengan la oportunidad, vengan a este espacio. Es un espacio gratuito, la entrada no tiene ningún costo. No, estamos abiertos al público. Estamos abiertos al público, no tiene ningún costo, como les dije. Yo voy a volver, porque no me voy a quedar con las ganas de venir con la cámara, Natalia, y mirar en la noche las luces, los colores violetas, los rojos, los anaranjados, que parece que estas figuras tuvieran vida. De hecho, la tienen. Pero recuerden que con el maestro Leobardo Pérez vamos para el Parque Internacional de Arte a Marinilla. Otro paseo más, mis queridos muchachos, y de allá les traemos muchas noticias. Saben que los queremos mucho. Si es artista y ve este programa, llámenos. Mi nombre es Pedro Pablo Murillo Cano y el número de mi teléfono es 314-833-5327. Este programa tampoco tiene ningún costo, porque igual como lo hace el maestro Leobardo, que gasta tiempo de su tiempo, dinero de su dinero y hace una obra social, lo mismo estamos haciendo nosotros, Natalia, Jairito, Felipe, nuestro director, y yo. Así es de que llámenos. Natalia, que no se diga más, maestro, no, galerista Leobardo, muchas gracias por estar en nuestro programa. Muchísimo gusto y ustedes bienvenidos, y igualmente espero pues que esta semana estamos sacando una primera, digamos, parrilla de actividades que se van a realizar durante la duración de la exposición, y bienvenidos a los diferentes eventos que tengamos. ¿Cuánto tiempo va a durar esta exposición? Hasta el 30 de enero del próximo año estamos con esta exposición, y ya estamos preparando la siguiente, que va a hablar de modernismos y contemporaneidad en Colombia. ¿Y hasta cuándo va a estar? Ya está, 30 de enero. Ya saben, a todos nuestros televidentes, que hasta el 30 de enero tienen para venir a conocer y aprender sobre el arte y la historia que tienen estas esculturas, y la importancia también que se le da por ser el material y por ser muchísimos significados que tienen estas obras. Natalia, chao. Sí, ya. Que lo bueno no dura. Como siempre, nos queda faltando mucho por conocer, porque nos faltó inclusive algo más con el maestro, cerrar y hablar, que nos diera las explicaciones de sus obras, pero podemos en una próxima ocasión hacer un próximo. No, ¿sabe dónde? En Marinilla nos vemos. Hasta luego, los quiero mucho, un abrazo, que estén muy bien. Todo en hierro forjado.
Bimetal es una empresa dedicada al arte de lo manual, con más de 20 años de experiencia. El hierro, el cobre y el aluminio se moldean según sus necesidades. El trabajo escultural forma parte de nuestra empresa, así es que el arte, la arquitectura y la decoración la encontrarás en un mismo punto. Teléfono 343-5201 o visítenos en Belén en la calle 31A, número 7907. Bimetal, forma, arte y antigüedades.